otra vez por acá con Manuel Fraga, acompañándolos en este programa A Tu Salud. Y como quedamos la semana pasada, hoy vamos a hablar el tema de desastres. Hoy es 19 de septiembre y hace 33 años, en 1985, la Ciudad de México tuvo pues el desastre natural que todos recuerdan, el terremoto de 1985 que cobró miles y miles de vidas, se calculan más de 10,000. Y hace un año un terremoto que quizás tuvo un impacto más emocional que en muertes, aunque sí hubo una cantidad importante de damnificados que incluso sabemos que a día de hoy pues marcharon pidiendo que se cumplieran con los apoyos que se habían prometido, bueno, no solo en la Ciudad de México, sino también en otras localidades del país. Y bueno, ¿por qué es importante el tema de desastres? Porque los desastres existen y seguirán existiendo a lo largo de nuestra historia, pero quizás valga la pena discutir algunos conceptos para comprender mejor, primero, qué son los desastres y cómo nos afectan a nosotros como comunidad, como sociedad, y nosotros cómo podemos reducir ese impacto que tienen los desastres. Y por otro lado, también hablar de cómo ayudar en los casos de desastres, que es una pregunta frecuente y que casi todos los años tenemos que resolver. Bueno, para empezar hay que decir que no todos los desastres nos toman por sorpresa. Casi todos los años hay temporadas de lluvias y hay lugares que conocemos que son de alto riesgo para las inundaciones, y obviamente eso nos hace sufrir con cierta frecuencia inundaciones. Es muy claro aquí en Querétaro que este año, el 17 de septiembre llovió, tuvimos inundaciones, incluso muertes por las inundaciones, y el año pasado, exactamente en la misma fecha, había llovido y también en cantidad importante, causando algunos estragos y algunos desastres en varias de las colonias. ¿Qué quiero decir con esto? Que los desastres no sean prevenibles o previsibles es en cierta forma no siempre es posible prevenirlos, no siempre es posible evitarlos, pero sí podemos de cierta manera prepararnos un poco para los desastres. Por ejemplo, cuando sabemos que viene la temporada de lluvias, pues podemos tomar acciones como no tirar basura para que no se tapen las alcantarillas, limpiar nuestras casas, limpiar la hojarasca para que no la barra la lluvia y contribuya a las inundaciones. Bueno, podemos hacer muchas cosas más para prevenirlo. Entonces, esa es la primera reflexión que quiero hacer. Ahora, ¿qué es un desastre? Bueno, un desastre, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es dice Connie Herrera que si se pueden prevenir los desastres. No, los eventos naturales no se pueden prevenir. Lo que se puede prevenir son los daños que estos causan a la sociedad. Y se pueden prever algunas veces, es decir, tú sabes que vienen las tormentas, o tú sabes que hay tormentas tropicales, huracanes, y puedes prever que va a llover en ciertas épocas del año. Lo que claramente no se puede predecir es si va a haber un terremoto, pero sí puedes mitigar los daños del terremoto en tu casa, o puedes mitigar los daños socialmente hablando. Pero bueno, voy a regresar a la definición de desastre. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un desastre es un evento que rebasa la capacidad de respuesta del sistema. Suena un poco elocuente la frase. Saludos, Roberto, por allá a Los Mochis, Sinaloa. Bueno, regresando al tema, suena rimbombante esto de un evento que rebasa la capacidad de respuesta del sistema, pero lo voy a explicar de esta manera muy sencilla. Vamos a pensar que, como un ejemplo práctico, hace unos años hubo un terremoto en Haití del que todo el mundo tiene noticia. Todavía las consecuencias humanitarias de ese terremoto siguen pagándose, digamos así, la cosa sigue y todavía hay parte de la humanitaria aquí es el país más pobre de Latinoamérica. El terremoto de Haití en ese año fue de 7.2, 7.3 en la escala de Richter, y unos meses después hubo un terremoto en Chile. El terremoto de Chile fue en la escala de Richter, que es muchísima más energía, no es una vez más energía, sino muchísima más, un terremoto de 8.3 en la escala de Richter. Y hay diferencias importantes en las consecuencias que hubo entre uno y otro país. Por ejemplo, en Haití, que tenía una población hasta para atrás, que se pase el carro para acá, tuvieron
casi 1 millón de damnificados y 200,000 muertes. O sea, 200,000 muertes por un terremoto es en una población de 7 millones, pues es casi más del 10% de la población falleció en un momento, en un instante. Mientras que en Chile, que tiene 20 millones de habitantes, no tuvieron más de 200 muertes un mes después, con un terremoto que tuvo 37 veces la magnitud del terremoto que se tuvo en Haití. ¿Qué puede explicar estas diferencias? Bueno, particularmente probablemente tenga que ver con la ubicación del terremoto, pero también sigue temblando muy cerca de un área poblada. De hecho, fue seguido de un tsunami. Pero las condiciones de vida en Chile son muy diferentes a las condiciones se sigue balanceando feo. Haití es un país que de manera preexistente antes del terremoto ya tenía condiciones de pobreza altas, había niveles de corrupción elevados y había por consecuencia construcciones de mala calidad en toda la isla. De hecho, junto a Haití estaba República Dominicana con condiciones económicas mejores y no tuvo los daños ni el nivel de damnificados que tuvo comparado a Haití. Chile, en cambio, es un país que está acostumbrado a los terremotos, que tiene un nivel educativo mayor, que tiene una percepción de ingresos mayor por la población y, por supuesto, tienen un nivel de vida mejor y construcciones de mayor calidad, lo que evitó que tuvieran daños mayores si se compararan uno con otro. Es decir, el desastre tiene dos componentes. Por un lado, el fenómeno natural que lo genera o el fenómeno biológico que lo genera con los casos de las epidemias o el fenómeno social que lo genera, y por otro lado la vulnerabilidad de la comunidad afectada, y la vulnerabilidad es quizás el elemento principal. Si una sociedad no está preparada, el desastre tendrá mayores consecuencias. Si una sociedad está más preparada, el desastre tendrá menos consecuencias. A este concepto también se le conoce como resiliencia, que es esta capacidad de la comunidad para flexibilizarse, para adaptarse en el momento de un desastre. Y bueno, cuando hablemos en la siguiente sección vamos a hablar de cómo ayudar en casos de desastre, pero precisamente pensando en esto, que la propia comunidad es la que se tiene que restaurar y no pensar simplemente en el efecto dañino del fenómeno natural o del fenómeno socioorganizativo, sino en sí en la capacidad de la propia comunidad para no ser dañada por este fenómeno. Bueno, veo que hay algunas personas conectadas. Vamos a aprovechar, pronto vamos a salir a corte comercial, entonces vayan mandando sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y quisimos aprovechar hoy 19 de septiembre, ojalá, toco madera, no tengamos que ayudar a nadie en esta época del año que hay varios ciclones y que bueno, todo el mundo tiene miedo de que vuelva a temblar, pero si es necesario ayudar, ¿cómo se debe de ayudar en casos de desastre? Ese es el tema que vamos a platicar en la siguiente sección y bueno, estoy a la espera de sus preguntas, de sus comentarios, de sus dudas y bueno, teníamos pensado tener un invitado hoy, pero quiero aprovechar para comentarles. El hecho de que no puede estar hoy con nosotros es porque precisamente hoy en la ciudad de Querétaro empieza un congreso, EMS World Américas, que es la versión en Latinoamérica de un congreso internacional de medicina prehospitalaria. Y obviamente todo el mundo está ocupado en el congreso, así es que yo me lancé hoy para acompañarlos, pero la próxima semana probablemente regrese José Luis Pérez Espino con nosotros para hablar de otros temas. Bueno, vamos a un corte y regresamos en unos par de minutos.
regreso con ustedes para platicar de cómo ayudar en los casos de desastre. Bueno, miren, afortunadamente o desafortunadamente no he podido participar en demasiados desastres, pero sí me ha tocado la experiencia de apoyar en ciertas situaciones de desastre desde hace ya algunos años. Y bueno, quizás pueda platicarles algunas anécdotas sobre lo que me ha tocado ver para que se comprenda un poco mejor cómo apoyar en caso de desastres. Pero bueno, lo que la gente siempre empieza a hacer, a veces hasta por un tema político, es un fenómeno interesante. Inicialmente, cuando el desastre impacta, se inicia una etapa que se llama de respuesta, que es cuando las personas, vamos a pensar en un terremoto, que es lo que el día de hoy está de moda. Un terremoto afecta a una ciudad, este terremoto golpea el lugar, hay derrumbes, hay lesionados en los derrumbes y inicia una fase de respuesta que dura unas horas, unos días, que consiste en el rescate de las víctimas y la atención médica inicial. Esta etapa suele ser la más impactante de todas y es cuando más cobertura mediática hay y cuando las personas toman como más conciencia de la situación que se está viviendo en ese lado. Normalmente y desde hace muchos años se ha acostumbrado el hacer donativos en caso de desastres y es como la gente piensa que se puede ayudar más. Entonces imaginemos que hay un terremoto en una ciudad ficticia y vemos que en las noticias sucede este terremoto y entonces la gente dice queremos ayudar y de alguna manera nace esta voluntad de ayuda, esta naturaleza humana de ayudar e inician la idea de ayudar y la pregunta es ¿cómo ayudamos? Por ahí a alguien se le ocurre decir hay que mandar dinero y su vecino dice no, es que no podemos confiar en nadie para mandar el dinero, mejor hay que mandar los víveres. Y entonces les planteo la situación, supongamos que para llegar a esta comunidad hay que ir en avión y que lo que deciden donar es agua. Bueno, 1 litro de agua pesa 1 kilo. Entonces, si en esta comunidad viven, no sé, 100,000 personas y quieren mandarle agua a todas estas personas, entonces pensarían más o menos en 3 litros de agua por persona al día, son 300,000 litros de agua, o sea, 300,000 kilos. Un avión de 300 pasajeros, pues puede cargar 1.800.000 kilos, no, menos, 100 personas, 60 kilos, serían 6,000 kilos, o sí, 18 toneladas. 18 toneladas de personas, si los sustituyes por agua, pues son 18,000 litros de agua, que solo te alcanzarían para 6 litros de víveres o de agua para estas personas que están damnificadas. Si en lugar de mandar esa agua, que además genera basura, en el lugar que vas a mandar el agua, mandaran una planta potabilizadora, pues tendrías una solución de más largo plazo, de más duración y que beneficiaría a la comunidad de una manera más permanente. Entonces, muchas veces se tienen mal entendidas algunas situaciones sobre donaciones. Otra es que mandan medicamentos que no necesariamente son los que se requieren en la zona afectada, o ropa. Me tocó ver, por ejemplo, en Oaxaca que mandaban abrigos o que mandaban botas o que mandaban ropa para cubrirse del frío, cuando en realidad en la zona que me tocó ver afectada por el huracán Paulina en el 1997 era una zona pues realmente cálida y esta ropa no les era útil y acabó siendo basura en la comunidad afectada. Por otro lado, pensemos que la infraestructura de las comunidades que se afectan por los desastres están también afectadas, valga la redundancia. Entonces el agua, la capacidad de hospedar a las personas, la capacidad de alimentar a las personas localmente ya está siendo afectada, y si uno decide ir a ayudar en persona y no es indispensable que ayude, pues está generando una sobrecarga a los servicios que en esa comunidad se están dando ya de manera limitada. Entonces se generan estos fenómenos que también se les llama turismo de desastres, que a veces es una voluntad auténtica de ayudar, pero que se desconoce la manera y el modo de hacerlo, y se lanzan a la zona de desastre y afectan más la situación de desastre. El ejemplo claro pasó en Haití, en el terremoto que les comenté en la sección previa. En Haití sucede el desastre, varios países deciden mandar de inmediato ayuda, víveres, agua y cuestiones de ese tipo. En la fase de respuesta que les mencioné, que es cuando están haciendo el rescate de personas y la atención médica inicial,
y el aeropuerto de Haití ya estaba afectado, recibieron los aviones, se llenó de aviones el aeropuerto de Haití que llevaban víveres y algunas cuestiones que podrían ser requeridas, no necesariamente, pero podrían ser requeridas más adelante, no en la fase de respuesta. Y cuando realmente la ayuda medicalizada, la ayuda médica y la ayuda para hacer el rescate iba hacia Haití, ya no había espacio en el aeropuerto para que estos aviones abrieran, y lo peor es que no había combustible para reabastecer los aviones que habían ido inicialmente y que pudieran salir de la isla para dar espacio a los damnificados en Haití. Entonces, siempre antes de mandar ayuda, como dice Mario González, esperen a que se haga la evaluación de daños y se comuniquen realmente las necesidades a nivel local. Estas evaluaciones las hacen normalmente especialistas que se encuentran localizados ahí o que son enviados por países cercanos o comunidades cercanas que primero están preparados para ello, tienen el equipamiento para eso, van siendo autosuficientes, es decir, llevan dónde dormir, qué comer, llevan todas sus necesidades cubiertas, un teléfono satelital, una computadora, y pueden enviar información fidedigna sobre las necesidades que hay en la comunidad. Y eso ya estoy hablando de desastres muy grandes. Si recordamos el ejemplo del año pasado en Ciudad de México, pues en la propia Ciudad de México había suficiente capacidad dentro de los mismos hospitales y albergues y la comunidad que estaba en la Ciudad de México para atender a los damnificados. Quizás no fue la misma realidad en otras comunidades más pequeñas, hacia Puebla, hacia Morelos y así, pero cuando se manda toda la ayuda a Ciudad de México, entonces se saturan de donativos la gente que está ahí en la Ciudad de México, y entonces tienen que empezar a clasificarlos, a distribuirlos, a llevarlos a los diferentes albergues, donde por cierto no llegó mucha gente a ocuparlos, solamente algunos de ellos se ocuparon, pero se abrieron cientos de albergues sin realmente haber necesidad de una respuesta tan amplia. Entonces, primera regla, hay que esperar a que se tenga una evaluación de daños, un análisis de necesidades y sean comunicados y que sean hechos por personal que sepa. Las autoridades de los países, las autoridades de las comunidades normalmente tienen algo de estructura que puede comunicar esto, y si no, lo va a hacer una comunidad cercana, no necesitan desplazarse mucho para hacerlo. Segundo, en la fase inicial lo que se necesita en la mayoría de los desastres es atención médica y búsqueda y rescate de víctimas. Normalmente los desastres no afectan no devastan toda una comunidad completa, sino devastan ciertas zonas de la comunidad, y las zonas que quedan no afectadas tienen la capacidad de ayudar inicialmente a las personas que están alrededor de ellos. Es decir, no es que un terremoto mate a toda una población entera, sino que afecta a algunos, y los que quedan de pie, digamos, pueden iniciar el apoyo localmente, y entonces incluso se genera una especie de reactivación pronta de esta comunidad en la propia ayuda que se requiere ahí. Cuando nosotros mandamos demasiada ayuda a la comunidad, lo que podemos es distraer a las personas en estar recibiendo esa ayuda. Me acuerdo muy bien que allá en Oaxaca pues iban y hacían filas con nosotros para hacer donativos, y eran días que ocupaban completos para recibir una bolsa de despensa o pañales para sus hijos o qué sé yo. Llevábamos cosas que habían mandado y que fuimos a orientar las donaciones. Hacían filas y filas y filas en lugar de estar ya reconstruyendo sus hogares o ayudando a sus propias familias en su lugar de origen. La verdad es que si tenían la oportunidad de desplazarse a recoger una despensa, también podrían haber estado trabajando, ayudando a otros que sí estaban damnificados y que podían ser ayudados por ellos mismos. El otro vicio que se puede generar es que al abrir albergues, si los niños están en los albergues y las escuelas no están abiertas, pues los papás no pueden regresar a trabajar por estar cuidando a los niños, y se empieza a hacer un círculo vicioso. Entonces quizás algo más importante es que si se abren albergues, se piense pronto en reactivar las escuelas y pronto en reactivar todos los recursos de la localidad, para que las personas de la misma localidad inicien sus actividades económicas normales, los niños regresan a la escuela lo más pronto posible. Además de que en los albergues, si no se controlan bien, pues puede haber contagios de enfermedades y brotes epidémicos, que eso sí empieza a generar un problema más a largo plazo. Entonces, cuando se necesitan albergues hay que ponerlos, pero también hay que saber quitarlos, y hay que saber quitarlos a tiempo. Y repito, a veces la distracción con donativos puede generar
una eternización de estas ayudas y que las comunidades mismas se pongan en pausa en lugar de ser reactivadas. Entonces, cuando piensen en enviar ayuda, piensen en la ayuda que podría necesitar la comunidad afectada para que ella misma empiece a reactivarse, y muchas veces es más fácil enviar ayuda económica. Por ahí puse un link en el receso, cuando fuimos a anuncios, de una página que dice saberdonar.info, donde da mucho más información de varias organizaciones internacionales donde llegan a un consenso sobre cómo hacer estos donativos. Ahora, imagínense, usted va aquí al supermercado de la ciudad para comprar una despensa para donar a gente que está, vamos a pensar en Chiapas, a más de 1000 kilómetros de aquí. Entonces va a ir al supermercado, va a llevar esto a un centro de acopio, y luego este centro de acopio va a tener que llevar este donativo a 1000 kilómetros. A lo mejor, si deposita ese dinero en la misma cuenta del supermercado, una sucursal más cercana, digamos una que está a 50 kilómetros, puede llevar exactamente la misma despensa a la zona afectada sin necesidad de generarle un gasto a una compañía de transportes. Recordemos, los desastres normalmente son focalizados, afectan a una comunidad, y lo importante es ayudar a la propia comunidad a restablecerse. Entonces, piensen que no necesariamente los donativos en especie podrían ser los mejores, y que a veces las necesidades imperantes en la zona afectada son diferentes a los que uno creyera, ¿no? En la próxima segmento voy a hablar un poquito más de cuestiones culturales de los desastres, y también de qué otras maneras se puede ayudar en situaciones de desastre. Pero si les puedo dar un primer consejo, es que si no tienen preparación para estar en desastres, pues no vayan. Y si quieren ayudar de alguna manera con recursos, el recurso más versátil y que puede llegar más rápido a las comunidades afectadas, pues es el recurso económico, que va a ayudar no solo durante la etapa de respuesta, sino en las siguientes etapas que les voy a mencionar en la siguiente sección, después de que regresemos de estos comerciales. Sigo con ustedes, estoy pendiente de sus preguntas, por ahí compartan el video y nos vemos pronto.
platico una historia. Hace unos años me platicaba un amigo que un grupo de expertos fue a Papúa Nueva Guinea después de un desastre estoy hablando hace como de 50 años, después de que pasó un huracán, un tifón por ahí y destrozó muchas comunidades. Fueron un grupo de expertos de Australia a dar una opinión técnica sobre cuál era la mejor manera de prevenir que tuvieran esas, esa cantidad de damnificados cuando pasaban los tifones, ¿no? Y entonces, pues hicieron un análisis de la situación en ese lugar y encontraron o propusieron que tenían que modificar sus técnicas de construcción. Las que usaban localmente eran casas muy frágiles que los vientos de los huracanes tiraban con facilidad y pues por eso había tantos damnificados. Entonces, sugirieron que se hicieran de un material que, por cierto, se tenía que importar a Papúa Nueva Guinea y tuvieron que enseñarle a la gente a construir las casas con ese material. Entonces, pasaron los años y una generación después regresó otro grupo de expertos a Papúa Nueva Guinea y vieron que no solo había los mismos damnificados, sino que ahora había más muertos. Los materiales rígidos de las construcciones, al caerse, lesionaban más a las personas y esto causaba más mortalidad, más lesionados, y tuvieron que volver a hacer un análisis sobre cuál sería la solución más realista en esta situación, y lo que encontraron fue que lo mejor era usar recursos locales que la gente pudiera usar localmente para reconstruir sus hogares al menor costo posible, lo más rápido posible, para que se reactivara su economía lo más rápido posible. El problema es que ya había pasado una generación y ya habían olvidado cómo construir las casas como lo hacían sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Entonces tuvieron que reeducar a las personas en cómo hacer sus casas como lo hacían generaciones atrás. ¿Qué quiero decir con esta historia? Bueno, que a veces uno cree que una comunidad tiene ciertas necesidades y se atreve a enviar ayuda pensando en las necesidades que uno tendría si está sufriendo una calamidad de ese tipo, y no necesariamente es la ayuda que la comunidad propiamente necesita, y eso se debe a diferencias culturales, y ejemplos hay miles en la historia de la humanidad de diferencias culturales donde una necesidad en un lugar no es necesariamente la necesidad identificada por otra comunidad. Entonces hay que también tener cuidado con eso. Y algo que es bien importante de los desastres es que, como la parte de la respuesta, que es la más corta pero es la más impactante mediáticamente, es a la que más respuesta se le da, a la que más ayuda se deriva, y durante el tiempo que más ayuda se recibe, entonces son los primeros días de respuesta inicial que la gente manifiesta más su ayuda, precisamente con donativos principalmente en especie, y es con el paso del tiempo que se olvidan del desastre en la localidad. Y bien, empecé en la primera sección hablando del desastre de Haití, que después de 6 años sigue ahí en Haití y que sigue causando damnificados y que sigue causando problemas ahora con epidemias, con niños huérfanos, con personas que tuvieron que ser amputadas y que obviamente tienen problemas laborales, y que va a ser un tema que va a persistir por mucho tiempo y que ha requerido millones y millones y millones de dólares en ayuda, que obviamente la gente ya no está consciente de que se necesitan y no los está donando en ese lugar, porque ya pasó la fase mediática del desastre, y en las siguientes fases, que son la de recuperación y la de reconstrucción, ya la gente está un poco más olvidada de las situaciones que se vivieron en esos lugares. Entonces los donativos en especie, desgraciadamente, pues tienen una vida corta comparativo a los mayores desastres que hay, que duran quizás años y son en la fase de reconstrucción, donde puede ayudarse a la sociedad y a la cultura local a ser una sociedad más resiliente. Es decir, si el ejemplo que di hace rato, que fuera un terremoto, pues a lo mejor las construcciones hacerlas con otras técnicas, o con otros materiales, incluso llevar observadores para que la corrupción no sea un factor que agregue al lugar, ¿no? Dice Carlos Ayala: nuestra cultura en México es de ayudar en todo desastre, pequeño, grande, y aportar, pero ¿qué pasa con el gobierno? ¿Hay un fondo para desastres? Sí, existe el FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales, y el FOPREDEN, que es un fondo para la prevención de desastres, que se activan precisamente en situaciones de desastre y se canalizan a través del Sistema Nacional de Protección Civil y los gobiernos estatales y locales. Entonces, efectivamente hay un fondo o hay un financiamiento para la respuesta y recuperación en desastres.
Sin embargo, pues nos gusta ayudar. Recordemos, las ayudas en especie pueden ser buenas, pero una vez que se identifica claramente las necesidades y cuánto. Las redes sociales el año pasado tendieron a magnificar las necesidades y recuerdo estar viendo en redes sociales que, por ejemplo, en la etapa de rescate pedían zapapicos o palas en algún derrumbe y, no sé, necesitaban 10 y 2 días después, 3 días después seguían llegando porque el mensaje de Facebook se quedaba ahí en Facebook o en redes sociales y aunque era una nota, digamos, verificada, pues se distribuía a una magnitud mucho mayor de la necesidad real y también no tenía una temporalidad muy clara. Entonces, cuidado con lo que transmitan en redes sociales y de preferencia usen fuentes oficiales de información porque si no pueden magnificarse también las respuestas y ocasionar desastres secundarios. En la Ciudad de México fue muy curioso estar leyendo y hablando por teléfono con conocidos que estaban allá en la fase de respuesta diciendo, pues, hablando del tráfico y estas cosas. Otros mitos que hay, por ejemplo, son el de las vacunaciones durante el desastre y se hace para principalmente la gente que está respondiendo al desastre. Bueno, primero, la vacuna tarda 3 semanas en hacer efecto y en dar inmunidad, así es que si voy a hacer rescate a un lugar y me pongo la vacuna en ese momento, de nada me va a ayudar. Lejos de eso, puede que hasta deteriore mi sistema inmunológico y me ponga en mayor riesgo que si no me pongo la vacuna. Entonces las vacunaciones masivas en situaciones de desastre pues no tienen mucho caso inicialmente, a menos que haya una necesidad muy particular identificada, y eso no se da en los primeros días, se da más adelante. ¿Pero por qué se da? Porque va mucha gente que no tiene preparación para desastres y de alguna manera se les quiere ofrecer una protección. Si yo me dedico a atender desastres, es decir, si tengo preparación para esto, no me espero al momento del desastre para vacunarme, sino que me vacuno con los tiempos adecuados para estar preparado en cualquier momento para atender un desastre. Entonces, bueno, los mensajes del día de hoy es, hoy es el Día Nacional de Protección Civil, recordamos penosos desastres nacionales, pero también es una oportunidad de reflexionar sobre cómo ayudar y pensar que los desastres no terminan en el momento del impacto y la respuesta inicial, sino que hay todavía una serie de fases posteriores, sobre todo la de recuperación, que sirve para restablecer toda su base original, y la de reconstrucción, que ayuda a reconstruir la comunidad, reiniciar la economía y volver a su estatus normal. Es ahí donde realmente es posible que se requiera la ayuda, y la mejor ayuda va a ser la económica. Si quieren ayudar en especie, entonces tienen que ser muy claros de qué donativo y quién lo va a recibir en la comunidad afectada. No nada más llegar a un centro de acopio y dejarlo, porque de verdad que es una logística complicada hacer estos donativos. Y tercero, bueno, si quieren ir a la zona de desastre a ayudar, pues primero cerciórense de que ustedes tienen la capacidad y la que cubra las necesidades que se están demandando en el lugar, y para eso hay que contactarse con los expertos localmente. Bueno, se me acabó el tiempo, se me fue rápido. En la próxima semana nos vemos por aquí a las 8 de la noche. Vamos a empezar con una serie de temas vinculados a los primeros auxilios, para usted que está en su casa, para cualquier persona que tiene la necesidad de aplicar primeros auxilios con sus conocidos, con sus amigos, con lo que sea. Vamos a ir tocando algunos temas de primeros auxilios que pues nunca le sobran a nadie saber. Muchas gracias, soy Juan Manuel Fraga, nos vemos la próxima semana aquí en A Tu Salud. Gracias.